Historia real de esta abuela. Descubrí que mi esposo me traicionaba con su amor del pasado. El sol se filtraba con ternura a través de las cortinas de flores en la cocina de Elena, mientras el aroma del café perfumaba el aire. Era un día cualquiera en su pequeño pueblo en el corazón de España, donde todos se conocían y cada casa tenía una historia. Sin embargo, su vida perfecta al lado de José, el amor de su vida, iba a dar un giro inesperado. La llegada de Mercedes, una mujer enigmática con una sonrisa deslumbrante y un aire de misterio, sería el catalizador de todo. Elena la conoció un día en la plaza, donde los abuelos solían contar viejas historias. Mercedes era nueva en el pueblo, o al menos eso decía. Atraía miradas con su presencia, mientras los murmullos comenzaban a rodearla como si fuera un imán. ¿Quién es esa mujer?, susurró Ana, la mejor amiga de Elena, mientras observaban desde un rincón la escena. ¿Pero qué sabían realmente de ella? Los encuentros fueron casuales al principio. Un saludo aquí, una sonrisa allá. Pero pronto, la curiosidad de Elena se convirtió en una inquietud palpable. A cada paso que daba, dos sombras seguían. La de su vida tranquila y la de un secreto que comenzaba a desvelarse. Fue en una tarde de verano, cuando sin quererlo, escuchó una conversación entre José y Ana. El tono era bajo, como si los secretos no debieran ser compartidos. «No puedo creer que la haya vuelto a ver», decía José. Y Elena sintió que el mundo se le venía encima. Las imágenes comenzaron a llegar como flashes, una juventud llena de risas, una conexión que parecía eterna. ¿Qué había hecho su esposo? Las palabras de José resonaron en su mente, un eco doloroso que la seguía a cada rincón de su hogar. La traición se dibujaba con cada sombra de Mercedes. La relación con Ana se tornó tensa. Su mejor amiga había estado guardando un secreto que se volvía más oscuro por momentos. «No todo es lo que parece, Elena», le dijo Ana en un encuentro furtivo, una chispa de preocupación iluminando su rostro. Las revelaciones estaban a punto de estallar, y las raíces del pasado amenazaban con arrastrar a todos a un abismo. Elena, sintiendo su corazón latir con fuerza, decidió investigar por su cuenta. Cada visita al mercado, cada palabra intercambiada con sus vecinos le acercaba más a la verdad. La manera en que Mercedes la miraba, como si supiera algo que ella ignoraba, la inquietaba. Y cuando finalmente se atrevió a confrontar a su esposo, la tensión fue insoportable. «¿Quién es Mercedes, José? ¿Qué te une a ella?», preguntó, con el aliento entrecortado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces, en medio de esa tormenta emocional, llegó un mensaje a su teléfono. Desconcertante. Mercedes no es quien dice ser. Las palabras temblaban en la pantalla, dejando a Elena atónita, preguntándose si realmente estaba dispuesta a acercarse más al abismo de secretos donde la traición se tejía con hilos de amor y dolor. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio que siguió al mensaje la envolvió como una niebla densa. Elena sentía su corazón retumbar en su pecho, una mezcla de miedo y desesperación. ¿Quién había enviado esas palabras? Desconcertantes. ¿Qué significaban realmente? Con las manos temblorosas, Elena decidió reaccionar. No podía quedarse ahí, esperando respuestas que parecían tan lejanas. La necesidad de entender la conexión entre su esposo y Mercedes la empujó a salir de casa. Con un nudo en el estómago, se dirigió a la plaza, donde la presencia de Mercedes siempre causaba revuelo. Ahí estaba ella,
con esa sonrisa que iluminaba el lugar. Pero algo no encajaba. Elena la observó detenidamente, buscando alguna pista. Las risas de los niños, el murmullo de los ancianos, todo parecía un eco distante. La figura de Mercedes se destacaba, y ella resistía el impulso de acercarse. Entonces, de repente, vio a José cruzar la plaza. Su risa era jovial, pero su mirada, había algo en sus ojos. Fue como un relámpago. El mismo instante en que él se detuvo frente a Mercedes, Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Las palabras murmuradas entre ellos eran un canto de sirena que la atrapaba. Una mezcla de decepción y había el resentimiento hirviendo en su interior. No lo pensó dos veces. Cruzó la distancia que los separaba, plantándose delante de ellos. «José». La voz le salió más fuerte de lo que pretendía. Él giró, sus ojos se abrieron como platos. «Elena, espera». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, ignorando su intento de defensiva. Mercedes sonrió, pero no era una sonrisa genuina. «Solo charlábamos». «¿A eso le llamas charlar?», Elena lo interrumpió, incapaz de contener la furia. «¿Quién te crees para esconder secretos? ¿Quién es realmente?». Las palabras de Mercedes sonaron como dagas. «Esta no es la verdad que tú crees, Elena». Y en ese momento, como un trueno en un cielo despejado, las cosas tomaron un giro vertiginoso. Una voz conocida retumbó detrás de ellos y Elena giró. Era Ana, pálida y temblorosa. «Elena, hay algo que no te he contado». Las pupilas de Elena se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Qué más puede haber?». Ana tragó en seco. «Mercedes es tu hermana menor». El aire se volvió gélido. Elena sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. «¿Qué dices? Eso no puede ser cierto». «Lo es», Ana continuó, con voz temblorosa. «La perdimos. Todos pensaban que estaba muerta. Pero ha regresado. José la conocía. La estaba ayudando». Elena sintió que el tiempo se detuvo. Mercedes no. Era solo una intrusa. Era parte de su familia. Los murmullos de todos alrededor se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Miró a su esposo, buscando respuestas. La confusión la ahogaba. «¿Por qué no me dijiste nada?». José intentó acercarse, pero ella se apartó. Lo sabía, pero no sabía cómo decírselo. Él se defendió, su voz quebrándose. «La encontré cuando viajé a Madrid. No quería que te preocuparas». Elena sentía que una parte de su mundo se desmoronaba. «¿Qué significa esto? ¿Eras tú la razón por la que tenía que estar celosa? Ella es mi hermana». Mercedes, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Elena, lo siento. No sabía cómo regresar a ti. No sabía si tendría el valor». Todo era confuso. Elena no sabía si debía abrazar a su hermana o gritar. Se sintió perdida en una maraña de emociones. Rabia, tristeza, amor. La traición que había creído eran los ecos del pasado, una sombra que acababa de reaparecer. El tumulto en su corazón la llevó a girar hacia Ana. «¿Por qué no dijiste nada?». «Fue complicado. Tuve miedo a la reacción de ambos. Y luego, cuando vi a José y a Mercedes hablar, pensé que era algo más». Elena quedó helada, entre el caos resonante de la plaza y las miradas curiosas que las rodeaban. Todo lo que creía saber, cada sentimiento que la había invadido, se esfumaba. La verdad no solo amenazaba su relación con José, también su familia. «¿Qué va a pasar ahora?», se preguntó en voz baja, buscando sentido en medio de la tormenta. En ese instante, el mundo se oscureció y un nuevo capítulo, aún más doloroso, se estaba escribiendo. ¿Qué haría con estos secretos? La respuesta se escurría entre los hilos de su corazón. Sus manos temblaban. El futuro era una incógnita. El silencio se hizo palpable, como si el aire se volviera espeso. Elena sentía el corazón retumbando. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza. Mercedes era su hermana, una verdad que le daba vueltas. Pero, ¿podía confiar en eso? Las miradas curiosas del pueblo, los murmullos a su alrededor, hacían que su mundo se sintiera aún más frágil. Mercedes tenía esa mirada asustada. «¿Por qué no lo dijiste antes?»,
preguntó Elena, la voz temblando. Tenía miedo, respondió Ana, su rostro pálido. Nunca pensé que volviera. La última vez que la vi, era solo una niña. ¿Y cómo saben que está realmente aquí? ¿Podría ser una impostora? Elena sintió que la rabia comenzaba a burbujear en su interior. José intentó calmarla, pero ella lo ignoró. Detrás de ellos, una multitud de vecinos comenzó a juntar su curiosidad sobre la escena que se desarrollaba, como si la energía se intensificara. «Por favor, tranquila», decía él, en un susurro. Pero a Elena no le importaba. Era como si todas las piezas del rompecabezas entraran en una espiral sin fin. Mercedes dio un paso adelante, la lágrima asomándose en su ojo. «Lo siento mucho, Elena. No sabía cómo regresar». ¿Y las mentiras? ¿También eran parte de eso? La voz de Elena se alzaba. El dolor vibraba como una cuerda tensa. Justo cuando pensaba que todo había llegado a un clímax devastador, un grito desgarrador interrumpió la escena. La multitud se apartó repentinamente, formando un círculo. Un hombre, agitado, recorría la plaza como un relámpago. «Alguien ha caído. Alguien necesita ayuda». Su voz era una mezcla de pánico y desesperación. Elena sintió que su estómago se encogía. «¿Qué ha pasado?», preguntó, el corazón acelerado. La multitud seguía murmurando, pero la pregunta quedó colgada en el aire. La tensión aumentó. Con cada paso que daba hacia el centro, el frío la iba envolviendo. En la fuente de la plaza, arrodillado sobre el suelo, había un hombre del pueblo, su rostro blanquecino y los ojos cerrados. «Rápido, llamen a un médico», gritó alguien entre la multitud. Con cada golpe del corazón, Elena sintió que una sombra se cernía sobre ella. José y Ana intercambiaron miradas de horror. Justo cuando Elena se agachó para ver mejor, algo, una prenda, un objeto, llamó su atención. Era un trozo del vestido que solo reconocía por los retazos de sueños, azul, delicado, con flores bordadas. «No», gritó, la voz rasgada de su garganta. Era el vestido de su madre, el que había perdido hace años cuando su hermana desapareció. ¿De dónde salió esto? La multitud se hizo un silencio sepulcral y cada mirada se volvió hacia ella. Ese vestido, ese símbolo de pérdida, la arrastraba de regreso a momentos que deseaba olvidar. Mercedes palideció al ver el pedazo de tela. «¿Dónde lo encontraste?». La voz de Mercedes temblaba, y no había nada de su habitual confianza. Elena sintió cómo el aire se le cortaba. «¿Qué estás ocultando? ¿Por qué tienes esto?». «No tengo idea de qué hablas», respondió Mercedes. Pero su mirada traicionó el temor. «Es el vestido de nuestra madre, ¿verdad?». Ana se acercó, pero su voz se apagó ante el horror que se desplegaba. El sudor perlaba las frentes de los presentes. Esto no puede ser coincidencia. La rabia se mezclaba con el temor en la voz de Elena. La confusión envolvió la plaza. Todos estaban atrapados entre el asombro y el miedo. Un murmullo brotó entre la multitud, cada vez más intenso. «¿Qué significa eso? ¿Por qué está aquí?». El teléfono de Elena vibró en su bolsillo, resonando como un tambor, y mientras lo sacaba, un nuevo mensaje llenó la pantalla. «No debes confiar en ningún desconocido. Alguien está jugando contigo». El terror se apoderó de ella. Las sombras de la verdad parecían alargarse, y la traición se cernía aún más cercana. Se sintió perdida en un torbellino de secretos familiares, promesas quebradas y figuras del pasado que regresaban para atormentarla. El giro brutal en la historia era demasiado. ¿Quién estaba realmente al mando? ¿Qué secretos seguirían apareciendo? ¿Y quién fue el verdadero traidor en esta trama angustiosa? El futuro se desdibujaba, lleno de dudas y desolación. La plaza, antes un lugar de tranquilidad, se convirtió en el escenario de un drama que acabaría por cambiarlo todo. El silencio se hizo palpable, como si el aire se volviera espeso. Elena sentía el corazón retumbando. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza. Mercedes era su hermana, una verdad que le daba vueltas. Pero, ¿podía confiar en eso? Las miradas curiosas del pueblo, los murmullos a su alrededor,
hacían que su mundo se sintiera aún más frágil. Mercedes tenía esa mirada asustada. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Elena, la voz temblando. «Tenía miedo», respondió Ana, su rostro pálido. «Nunca pensé que volviera. La última vez que la vi era solo una niña». «¿Y cómo saben que está realmente aquí? Podría ser una impostora». Elena sintió que la rabia comenzaba a burbujear en su interior. José intentó calmarla, pero ella lo ignoró. Detrás de ellos, una multitud de vecinos comenzó a juntar su curiosidad sobre la escena que se desarrollaba, como si la energía se intensificara. «Por favor, tranquila», decía él, en un susurro. Pero a Elena no le importaba. Era como si todas las piezas del rompecabezas entraran en una espiral sin fin. Mercedes dio un paso adelante, la lágrima asomándose en su ojo. «Lo siento mucho, Elena. No sabía cómo regresar». «¿Y las mentiras? ¿También eran parte de eso?». La voz de Elena se alzaba. El dolor vibraba como una cuerda tensa. Justo cuando pensaba que todo había llegado a un clímax devastador, un grito desgarrador interrumpió la escena. La multitud se apartó repentinamente, formando un círculo. Un hombre agitado recorría la plaza como un relámpago. «¡Alguien ha caído! ¡Alguien necesita ayuda!». Su voz era una mezcla de pánico y desesperación. Elena sintió que su estómago se encogía. «¿Qué ha pasado?», preguntó, el corazón acelerado. La multitud seguía murmurando, pero la pregunta quedó colgada en el aire. La gente se movía y Elena se acercó al centro, donde el hombre se detuvo junto al cuerpo de un anciano en el suelo. «¡Rápido, llamen a un médico!», gritó. El anciano yacía, su rostro apagado, con una expresión de terror permanente que helaba a todos los que miraban. «Es el abuelo Fernando», susurró alguien entre la multitud. El corazón de Elena se aceleró. Su abuelo había sido un pilar en su vida. Se agachó para verlo mejor, y de repente la sensación de caos se transformó en un torrente de confusión. A su alrededor, murmullos de horror llenaban el aire. «¿Qué le sucedió?». La pregunta resonaba, pero no había respuestas. Fue entonces cuando el contacto visual con José. Le dio una sacudida. Sus labios se movían frenéticamente, como si estuviera pronunciando algo crucial, algo que podía cambiarlo todo. «Elena, tenemos que irnos», dijo él. Su expresión era sombría. «¿Por qué? Él necesita ayuda», gritó, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Pero José se volvió hacia ella con ojos aterrados. «No entiendes. Hay algo más». Desconcertada, Elena se sentó en Mercedes, que ahora estaba pálida como un fantasma, observando la escena con terror. «¿Sabes algo, verdad?», le preguntó, y el miedo en su voz era inconfundible. «Yo no sé», tartamudeó Mercedes, su mirada vacilante, reflejando un secreto que ardía entre las sombras. Pero antes de que pudieran cuestionarse más, alguien gritó en la plaza: «¡El vestido! ¡El vestido de la madre de Elena!». El revuelo fue tal que el ambiente se llenó de murmullos confusos. La multitud, intrigada, apuntaba hacia una mujer, que sin que nadie la notara antes, se había acercado con el vestido desgastado en la mano. Era un vestido azul, como el de su madre, que había desaparecido hace años. «¿Cómo lo tienes? ¿Quién eres tú?». Elena sintió que la realidad se desvanecía, como si un velo del pasado cayera sobre ella. La mujer se detuvo y levantó la vista, revelando un rostro que Elena creía conocido. «Soy yo, Elena», dijo con voz quebrada. «Soy tu madre». El aliento se le cortó. Todos los murmullos se transformaron en un silencio profundo. La multitud quedó petrificada. ¿Era posible? ¿Creía realmente que su madre había estado muerta todo este tiempo? Las sombras del pasado se cernían sobre ella, y en un instante, las certezas se derrumbaron. ¿Qué significaba todo esto? No solo el pasado había vuelto para atormentarla. Ahora, su propia madre estaba frente a ella, y todo lo que creía saber se desmoronaba en un torrente de emociones abrumadoras. Elena sentía que el mundo le daba vueltas.
Las miradas a su alrededor comenzaban a difuminarse, y las preguntas se agolpaban en su mente. La verdad se escurría como agua entre sus dedos, y el futuro parecía un laberinto de secretos y traiciones. ¿Cómo podía enfrentar lo que se avecinaba? ¿Y qué iba a hacer ahora con esta nueva revelación? La plaza, su hogar, ya no era el mismo. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, debía ser reexaminado. Pero ¿cómo comenzar a reconstruir su vida con un rompecabezas de tantas piezas rotas? El corazón de Elena se detuvo. ¿Eres tú?, susurró. Cada palabra salía entrecortada como si le costara respirar. Miraba a la mujer que, con el vestido desgastado, le había dicho que era su madre. La multitud permanecía en silencio, conteniendo el aliento. Sí, soy yo. La mujer se acercó un paso más, temblando. Hemos perdido tanto tiempo. Pero su voz, aunque familiar, sonaba cargada de emoción y miedo. Elena retrocedió. La confusión se unía al pánico. «¿Pero cómo es posible? Te creíamos muerta», gritó, ahogada en lágrimas. Era como una tormenta que la arrastraba, llenando sus pensamientos de caos. José permanecía a su lado, su rostro pálido. «Esto no puede ser verdad. ¿Cómo puedes estar aquí?», murmuró. La incredulidad en sus ojos se transformaba en desconfianza. La realidad se desdoblaba como una hela desgastada. «Quiero que me escuches», insistió la mujer levantando las manos en un gesto de súplica. «No tuve elección, tuve que ocultarme. Todo estaba en peligro». Pero su voz se cortó cuando una sombra atravesó la plaza. De la nada, un grito desgarrador resonó. «Viene alguien». Una figura desconocida emergió de entre la multitud, corriendo con furia como un trueno. Era un hombre con la cara demacrada y rasguños en la piel. «¡Alguien viene! ¡Déjenme pasar!». Su grito hacía que el miedo se intensificara. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué está pasando? La confusión se disparó. Nadie tenía respuestas, mientras la multitud se aglomeraba, todos girando hacia el nuevo intruso. «Es peligroso, no tienen idea». El hombre se acercó cada vez más a Elena. Sus ojos transmitían desesperación. «Tienen que irse. Mercedes no es quien dice ser». Todos se quedaron en shock. La noticia cayó como una bomba. Mercedes dio un paso atrás, su rostro ahora pálido y tenso. «¿Qué dices?». La incredulidad de su hermana se mezclaba con el miedo. «Ella no es tu madre. Es una impostora. Yo conozco la verdad». El hombre parecía tambalearse, pero su determinación era palpable. «Ella es parte de algo mucho más grande. Alguien te está manipulando, Elena». El aire se volvió denso. Elena miraba a su madre y luego a José, buscando respuestas. Pero todos estaban atrapados en la urdimbre de confusión y miedo. «Espera, ¿qué estás diciendo?». Trató de procesar la información. «Es la verdad», gritó el hombre desesperado. «Han estado vigilando. Un grupo oscuro que busca a Mercedes. Quieren que ella vuelva. Y tú estás en peligro». Una nube de murmullos recorrió la plaza. Voces entrelazadas de temor e incredulidad. Los rostros se llenaron de desconfianza. ¿Qué significaba todo esto? La vida de Elena había sido sacudida de una manera que jamás pudo imaginar. «¿Pueden irse de aquí? No tienen idea de lo que está en juego», exclamó el hombre, sudando profusamente mientras la multitud murmuraba sobre las traiciones, las verdades ocultas, el peligro inminente. «No, ella es mi madre». Elena sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación de su madre y la confrontación sobre su identidad la dejaban atormentada. Aquel caos, aquella confusión. ¿Cuál era la verdad en todo esto? Mercedes empeoró su estado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras sus manos temblaban. «Yo solo quería volver a encontrarme contigo. Nunca te dejé». Elena apretó los dientes. El nudo en su garganta la asfixiaba. «¿Y ahora qué? ¿Quién eres realmente? ¿Quién es ese hombre?». Suddenly, una explosión resonó en el aire. El estruendo astilló el memento, haciéndolo saltar, golpeando la plaza con la fuerza de un trueno. En un instante, una sombra oscura y amenazante brotó en medio del caos, lanzando a todos por los aires. La imagen de su madre se desvaneció. José gritó, y el grito aterrador de Ana resonó a su lado. La plaza
antes viva con murmullos y risas, se convirtió en un campo de caos absoluto. Elena se dio cuenta de que este día no solo traería revelaciones devastadoras, sino también la posible pérdida de todos los que amaba. ¿Qué va a pasar ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, sumida en la confusión mientras el peligro se cernía sobre ellos. El corazón de Elena se detuvo. ¿Eres tú?, susurró. Cada palabra salía entrecortada como si le costara respirar. Miraba a la mujer que, con el vestido desgastado, le había dicho que era su madre. La multitud permanecía en silencio, conteniendo el aliento. Sí, soy yo. La mujer se acercó un paso más, temblando. Hemos perdido tanto tiempo. Pero su voz, aunque familiar, sonaba cargada de emoción y miedo. Elena retrocedió. La confusión se unía al pánico. «¿Pero cómo es posible? Te creíamos muerta», gritó, ahogada en lágrimas. Era como una tormenta que la arrastraba, llenando sus pensamientos de caos. José permanecía a su lado, su rostro pálido. «Esto no puede ser verdad». «¿Cómo puedes estar aquí?», murmuró. La incredulidad en sus ojos se transformaba en desconfianza. La realidad se desdoblaba como una tela desgastada. «Quiero que me escuches», insistió la mujer, levantando las manos en un gesto de súplica. «No tuve elección. Tuve que ocultarme. Todo estaba en peligro». De repente, un estruendo resonó. Un hombre se precipitó hacia la plaza, agitado y cubierto de polvo. Su rostro mostraba terror absoluto. «¡Huyen! Hay que marcharse, ya». Mientras hablaba, el polvo se alzaba a su alrededor, y las miradas se volvían hacia él, llenas de preguntas. El anciano en el suelo, Fernando, reaccionó a sus palabras. Sus ojos se abrieron de golpe. «¿Qué pasa? ¿Qué nos has hecho?», gritó. Era un grito de dolor y confusión que hizo eco en la plaza. «No hay tiempo». El hombre lanzó una mirada desesperada a Elena y a los otros. «Vienen por Mercedes. No son solo rumores. Ellos saben que ha vuelto. Y si no se van, todos estarán en peligro». Elena sintió que el aire se le escurría de los pulmones. ¿Quién era realmente este hombre? Un frío recorrido por su cuerpo. «¿De quién hablas? ¿Quién viene?». Su voz tembló. Las dudas comenzaban a invadir su mente. «Tu madre no es la única que tiene secretos», balbuceó el hombre. «Los que buscan a Mercedes han estado acechando a tu familia desde hace años. Y no les gustará que haya regresado». La multitud murmulló. La tensión crecía mientras la gente se inclinaba hacia el hombre, buscando respuestas. «Es verdad». Ella sintió un golpe en su pecho. El miedo era tangible. «¿Qué tienes que ver con todo esto?», preguntó, incapaz de contener la ira. Era como si cada palabra aumentara el caos. El hombre tragó saliva. «Soy un antiguo amigo. Estuvimos juntos en Madrid. Descubrí que tu madre estaba viva, pero me obligaron a apartarme. Nunca quise que esto llegara a este punto». Su mirada se desvió a Mercedes, llena de una desesperación secreta. «Espera un momento». Ana dirigió su atención hacia el hombre. «¿Cómo podemos saber que hablas en serio? Podrías estar mintiendo». Aunque sus palabras eran prudentes, la inquietud en su voz era clara. «No tengo tiempo para juegos. Lodingo viene. ¿Acaso no ven que esto va más allá de ti y de mí?», dijo, señalando a la multitud que comenzaba a desbordarse de ansiedad. «Lodingo», repitió Mercedes, pálida. «Raúl Lodingo no puede ser». Elena dio un paso atrás. El horror se apoderó de ella. «¿Quién es él?», su voz se rompió. «Un enemigo del pasado, el mismo que nos separó. Quería un poder que no debería tener, y ahora que Mercedes ha regresado, no se detendrá ante nada». Las palabras resonaron como un eco oscuro. Fernando, aún en el suelo, se levantó con dificultad. «Lodingo, ¿ese nombre me suena de algo?». Su voz era un hilo quebradizo. Él está relacionado con nuestra familia». El hombre asintió. «Exacto. Y no solo eso, Lodingo ha estado detrás de los secretos de tu madre. Sabe lo que pasó cuando desapareció y sabe por qué volvió». La revelación cayó como una roca. Elena miró a su madre, luego a un extraño,
buscando respuestas que solo causaban más preguntas. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué más sabemos? No puedo contarlo aquí. Ellos están cerca, explicó el hombre, moviéndose nervioso. El murmullo de la multitud crecía como una ola. De golpe, el clarín de una sirena resonó en la distancia. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Esos son los que vienen!», gritó el hombre. Una sombra se cayó sobre todos mientras el pánico comenzaba a apoderarse de la plaza. «Todos, a la casa de Elena», ordenó José, su voz alzándose sobre él. Estruendo, pero algo dentro de Elena terminó de romperse. «Mamá, ¿eres tú realmente?». La imagen de su madre se movía, pero todo se tornó borroso. El dolor se apoderó de ella como un monstruo. La multitud empezó a dispersarse, pero ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador emergió de la distancia. «No, detente». La voz que se alzaba era reconocible y asombrosamente aterradora. Era su madre, o eso creía. Y en ese tumulto de confusiones, un último giro inesperado se presentó, transformando la atmósfera en un campo de dudas y revelaciones. La figura que se acercaba, envuelta en sombras, demostraría que lo que todos creían saber era solo la punta del iceberg. Cada conexión, cada verdad, apenas comenzaba a deshilacharse. ¿Qué otros secretos siempre habían estado al acecho, esperando ser revelados? La calle se sumió en un grito de terror, mientras la figura se hacía más clara, dejando a Elena con el corazón paralizado por la duda. El corazón de Elena se detuvo mientras miraba a la figura que se aproximaba, envuelta en sombras. No podía creer lo que veía. Sus piernas temblaban y una presión en el pecho le resultaba insoportable. «¿Eres tú?». Su voz salió como un susurro quebrado. La multitud contenía el aliento. La tensión flotaba como una nube espesa y todos los ojos estaban fijos en el extraño. La mujer, con un aire familiar, se detuvo a unos pasos. «Soy yo, tu madre. He vuelto». La voz era un eco de su infancia, pero Elena no podía fiarse. Era como si un vendaval hubiera desatado recuerdos y sentimientos enterrados. «Es imposible», gritó Elena, su rostro enrojecido por la ira y la confusión. «Te creíamos muerta, lo han dicho durante años». Pero había una incertidumbre en su interior, un hilo de esperanza que no sabía si atar o cortar. A su lado, José se movió nervioso. «Esto es un engaño, no puede ser confianza en quien viene así». Miró a la multitud, observando las caras desconcertadas, como si estuvieran en una trampa. «Elena, escúchame». La madre dio un paso más. Su voz temblaba por la emoción. «No tuve elección. Me escondí por tu seguridad. Loandingo, él no debe saber que estoy aquí». El hombre que había traído la noticia de peligro también se acercó, sudando y con la mirada atenta. «Cuidado, viene un grupo y no están aquí para jugar. Si Lodingo llega antes de que nos vayamos, todos estamos en riesgo». La angustia en su rostro era palpable. Pero lo que ocurrió a continuación fue un giro que cambiaría todo. Un estruendo retumbó, y de entre la multitud, alguien más apareció. Un hombre alto, de aspecto amenazante, con una sonrisa helada en el rostro. «¿Buscas esto?». Alzó un objeto brillante en el aire, y todos se quedaron paralizados. Era una pistola, reluciente a la luz del sol. «Aléjate de ella», gritó José, envalentonado por la rabia. Pero antes de que pudieran reaccionar, el extraño disparó al aire. El eco del disparo resonó, y el caos estalló. Gritos de terror estallaron por toda la plaza. La gente corría en todas direcciones. Elena, paralizada, miraba a su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, llenas de desesperación. «Es Lodingo», gritó el hombre que había advertido sobre el peligro. «Necesitan huir, ahora». Pero lo chocante llegó después. Lodingo, con su voz profunda, se dirigió directamente a Elena. «Tu madre no es quien dice ser. Todo ha sido una farsa, y tú, Elena, estás en el centro de todo». Su mirada fría se posó en ella, causando que su corazón se acelerara. «¿Qué? ¿De qué hablas?», replicó ella, sintiéndose burlada. La plaza se había convertido en un campo de batalla, con la gente gritando, tratando de escapar de la locura que se desataba.
Tu madre llegó a este pueblo para usarlo. Ella es parte de un juego que no entiendes, Lodingo. Continuó, dejando una estela de terror en su camino. Y tú, estás más cerca de lo que piensas. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. No, es mi madre, siempre ha estado a mi lado. Pero las palabras le sonaban huecas, como un eco que no podía sostener. El caos a su alrededor crecía, la multitud se dispersaba, y la figura de José se desvanecía entre los cuerpos. «José, espera», pudo gritar, pero él ya había desaparecido en la confusión. Fue entonces cuando su mirada se volvió a la mujer que afirmaba ser su madre. «Dime la verdad. ¿Quién eres realmente?» El miedo se mezclaba con una necesidad incontrolable de saber, y el silencio estallaba en la plaza. En ese momento, una explosión resonó en una esquina, y Elena fue empujada hacia atrás. El polvo y escombros volaron por todas partes, cubriendo su vista. Con horror, sintió un brazo fuerte alzarse y arrastrarla hacia el suelo. «¡Vámonos!», gritó el hombre, mientras ella luchaba contra el pánico aplastante. Pero la última imagen que vislumbró antes de perder el sentido fue el rostro aterrador de Lodingo, sonriendo, sabiendo que había ganado. La oscuridad la envolvió, y en ese instante todas las certezas se desvanecieron. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secreto tan oscuro anidaban en el corazón de su familia? Las respuestas parecían más lejanas que nunca, y la sensación de traición había echado raíces profundas en su alma. Elena se despertó de golpe, respirando con dificultad. La negrura la envolvía, y por un momento olvidó dónde estaba. Se forzó a abrir los ojos, pero los recuerdos del caos en la plaza regresaron como un torrente. Sintió un ardor en el pecho al recordar el rostro de Lodingo y cómo todo había cambiado en cuestión de segundos. Estaba en una habitación pequeña, iluminada apenas por una tenue luz. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de fotos y recortes de periódico. Su cuerpo temblaba mientras sus ojos recorrían cada imagen. Eran de Mercedes, de su madre y de personas que no reconocía. ¿Qué era este lugar? ¿Dónde estaba José? Ana. Todos. El sonido de un objeto siendo arrastrado rompió el silencio, y ella se giró rápidamente. En la esquina, un hombre estaba de espaldas, revisando algo en un viejo maletín. Sin duda era el mismo que había advertido sobre Lodingo. Al instante, un nudo se formó en su garganta. «¿Quién eres?», logró articular, sintiéndose atrapada. El hombre se dio vuelta, su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. «Elena, debes confiar en mí. Soy Andrés, un aliado de tu madre. Lo que sucedió en la plaza fue solo el comienzo. Lodin quiere algo más, algo que involucra a todos ustedes». Elena parpadeó, intentando procesar sus palabras. «¿Qué quieres decir con algo más?». «¿Qué tiene que ver mi madre con Lodingo?». El pánico la invadía nuevamente. «Todo. Lodingo cree que tu madre tiene el objeto que puede cambiarlo todo. Un medallón. Un artefacto que ella heredó». Su voz era grave y su mirada inquieta. «Es la clave para deshacer todo el daño que ha causado. Pero también es la razón por la que te necesito a ti». El sudor frío perlaba su frente, mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. «¿Un medallón? Nunca escuché de eso. ¿Qué daño? ¿Qué es lo que ha hecho mi madre?». Se sentía más perdida que nunca. «Ese artefacto tiene un poder inmenso, capaz de controlar a quien lo posea. Lodin ha estado buscando a tu madre desde que desapareció. Quería asegurarse de que nadie interfiriera en sus planes». Cada palabra de Andrés caía con un peso casi físico sobre ella. Elena se puso de pie, tambaleándose un poco. «Entonces, ¿mi madre ha estado huyendo por eso? ¿Siempre estuvo en peligro?». Sentía que cada respuesta ofrecía más preguntas. «Exactamente». Andrés la miró fijamente. «Tu madre no es solo una víctima. Ella lleva el peso de su pasado, y tú eres la única que puede ayudarla». El corazón de Elena se aceleró. «¿Cómo voy a ayudarla? No sé nada de estas cosas». La confusión comenzaba a convertirse en rabia. «¿Por qué no me dijo nada?». Andrés suspiró, la preocupación dibujada en su rostro. Ella pensó que protegerte de la verdad era mejor. No quería arrastrarte a este caos. Pero ahora que estás aquí, el peligro ha aumentado. El sonido de pasos resonó afuera,
y Andrés se puso tenso. Es Lodingo. No puede encontrarte aquí. Se acercó lentamente a la ventana, asomando la cabeza para observar. ¿Qué vamos a hacer? El pánico la invadía nuevamente. La sensación de una trampa comenzaba a ahogar su pensamiento claro. En ese instante la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba su madre. Pero algo era diferente. Había una frialdad en su mirada y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Te he encontrado, dijo con un tono que heló la habitación. Elena retrocedió. La confusión se convirtió en terror. Mamá, ¿eres tú? ¿Qué está pasando? Pero no había respuesta. Andrés se interpuso entre ellas. No, no es segura. No confíes en ella. ¿Qué? Ella es mi madre, Andrés, por Dios, gritó, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Necesitas entender. Las cosas nunca son lo que parecen. Las palabras de Andrés resonaron en su mente. De repente, el rostro de su madre cambió. No soy quien crees, dijo con una voz que resonaba con una verdad sombría. Soy la razón de todo lo que te ha pasado. Elena se sintió golpeada, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras la confusión se convertía en un torbellino de dolor. Lodin te necesita a ti, pero yo soy solo un peón que debe ser sacrificado, dijo su madre, y Elena sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. El silencio se hizo en la habitación. Un abismo de horror y revelación. Todas las certezas de Elena se desmoronaban a su alrededor. La verdad que nunca pudo concebir ahora la oprimía con una fuerza abrumadora. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Su voz se quebró, vacía de esperanza mientras el caos empezaba a brotar de nuevo en su mente. Porque alguna vez elegí un camino, y ahora ese camino viene a buscarme. Y justo cuando las palabras de su madre se asentaron, una explosión retumbó fuera de la habitación, enviando vibraciones a través de las paredes. Los ecos del caos volvían, pero esta vez todo había cambiado. Elena miró a Andrés, y él le devolvió una mirada de desesperación. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó, pero la figura de su madre quedaba entre ellos como un osobuco. La pregunta ¿era un enemigo o aún había un atisbo de esperanza? Los murmullos del peligro se acercaban. Cualquier respuesta podría cambiar el destino de todos. Mientras las sombras de la duda crecen, la verdad ahora parecía ser más aterradora que cualquier mentira. Elena estaba paralizada, el aire a su alrededor. Se volvió espeso, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Miraba a su madre con una mezcla de horror y desesperanza. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa que no eres quien crees?» Las palabras salían de su boca como un susurro ahogado, cada una empujada por el miedo que crecía en su pecho. «Es tiempo de que sepas la verdad», dijo su madre, su voz resonando con un eco distante. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos se acercó, y de repente la puerta se abrió de par en par. Elena dio un salto hacia atrás, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Era el Oadingo, con esa sonrisa helada y sus ojos que destilaban un frío mortal. «¿Interrumpí algo?», dijo, su tono burlesco haciéndola sentir que un escalofrío le recorría la columna. «Voy a divertirme un poco». El caos estalló. Andrés se lanzó hacia él, pero Loadingo lo detuvo con un movimiento rápido de su mano. «No te atrevas a tocarme». La tensión en la habitación era palpable, como un hilo a punto de romperse. «¿Vas a creer en tus mentiras otra vez?», retó su madre, avanzando. «No tienes poder aquí». Pero Elena podía ver el temblor en sus manos. Sabía que había vulnerabilidades ocultas. Loadingo soltó una risa oscura. «¿Poder? Oh, querida, ese es el problema. No tienes idea de lo que realmente significa el poder». De repente, el aire se volvió pesado. Una energía oscura llenó el espacio. Las luces titilaron, y Elena sintió un sudor frío en su frente. «¡Para!», gritó Elena, con la voz rasgada. «¿Qué quieres de nosotros?». «Lo que siempre he querido», respondió Loadingo, mirando a cada uno de ellos. «El medallón. Necesito que tú lo traigas, porque tú eres la única que puede abrir la puerta». «¿Abrir qué puerta?», murmuró Andrés, con incredulidad.
El rostro de su madre se palideció aún más. No, no es posible, balbuceó, más para ella que para ellos. Elena miró a su madre, luego a Loadingo, y de vuelta a su madre. ¿Qué está pasando? Dímelo ya. Una mezcla de ira y desesperación amenazaba con desbordarse. Con una calma que enviaba escalofríos, Loadingo levantó la mano. Porque hoy todo se revela. Lo que sucedió a continuación superó cualquier expectativa. De una bolsa que traía colgada al hombro, sacó un medallón, brillante, cubierto de inscripciones antiguas. La luz se reflejó en su superficie, creando sombras extrañas y formando figuras en la pared. Una risa retumbó, como si el objeto tuviera vida propia. Esto es solo un fragmento del poder que debes activar, continuó Loadingo. Y tú, Elena, tienes una conexión con ese objeto que ni siquiera imaginas. Elena sintió que el mundo se desvanecía. No, no tengo nada con eso, gritó, intentando negar la conexión que ahora parecía ineludible. Oh, pero tú eres la elegida. Él sonrió, y su mirada se tornó aún más maliciosa. De hecho, tú no solo eres la elegida, eres la razón por la que todo se mantiene en pie. Sin ti, el equilibrio se quebraría. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Elena. Lo que decía Loadingo vibraba con la historia de su familia, pero había algo más. No, eso no puede ser cierto. No estoy vinculada a nada. El hombre rió con desprecio. Eres más poderosa de lo que crees. Tu madre te lo ocultó. ¿No es irónico? La única forma en que podía protegerte era ocultándote la verdad. La habitación pareció volverse más oscura. Todos los rostros se alzaron mirando a su madre, con una intensidad renovada. «Mamá, ¿es eso cierto?» La revelación dejó a todos en silencio. «¿Tú sabías?», preguntó Andrés, su voz desgarrada. «Es complicado», comenzó a decir su madre, pero fue interrumpida por una explosión que sacudió los cimientos. La pared detrás de ella estalló en trozos, y el polvo llenó el aire. El tiempo se acabó. Dijo Loadingo sonriendo ante el caos. «Tú me harás un favor, Elena. Tú traerás el poder que necesito». Fue un caos absoluto. Las luces parpadeaban, gritos ensordecían el ambiente. Justo cuando Elena pensó que no podía ser peor, una sombra apareció detrás de Loadingo. Era José, sosteniendo una pistola. «Aléjate de ella», gritó, pero Loadingo se giró, casi divertido. «Ja, el valiente, no entiendes en qué te has metido». Y antes de que José pudiera reaccionar, Loadingo levantó su mano. Elena sintió una ola de energía oscura, y la imagen de su madre comenzó a fluctuar y cambiar como un espejismo. «José no», gritó Elena. La verdad y la mentira comenzaron a entrelazarse, y el destino de todos cambiaba en un instante. «Mamá». Pero de repente algo se activó. Una luz brillante brotó del medallón en las manos de Loadingo, llenando la habitación con un resplandor que hizo que todos se cubrieran los ojos. Una ola de energía empujó a Elena hacia atrás, impactando con fuerza contra la pared. Al abrir los ojos, se dio cuenta. El hombre que había entrado, Andrés, ahora se desvanecía en el aire, su figura distorsionándose. La habitación se tambaleó. Todo aquello fue demasiado. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué Loadingo la quería a ella? Se sintió perdida en el laberinto de secretos. La verdad no solo estaba en juego. Todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Elena sintió que el caos estallaba a su alrededor. El medallón brillaba intensamente en manos de Loadingo, y la atmósfera se cargaba de tensión. «No le hagas caso, mamá», gritó, su voz resonando por encima del estruendo. «¿Por qué no me dices la verdad?». Sus palabras latían con urgencia, como si cada pronunciamiento pudiera cambiar el destino que parecía tejido por hilos oscuros. La imagen de su madre se desdibujaba en el resplandor del medallón. «Elena, debes entender». Pero Loadingo no le permitió continuar. Con un simple gesto de su mano, la habitación vibró. Las luces parpadeaban, y la energía oscura empezó a absorber la luz, creando sombras inquietantes que danzaban entre ellos. «Silencio todos», exigió Loadingo, su voz atronadora cortando el aire. «Este es el momento. Dime dónde está el poder que posees». Elena apretó los dientes, sintiendo que su corazón palpitaba a 1000 por hora.
No tengo nada. ¿Qué darte? ¿Qué poder? Todo esto es una locura. La desesperación se mezclaba con la furia. Cada palabra salía como un grito de guerra hacia la amenaza que había cambiado su vida. Stupid girl, Lodingo susurró, su risa resonando seca en la habitación. No tienes idea de lo que has heredado, y tu madre lo sabe. Las palabras caían como piedras, y su madre se estremeció, mirando a Elena con ojos llenos de lágrimas. Lo hice para protegerte. Una explosión repentina sacudió la habitación, haciéndoles tambalearse. Todo oír y el crujido de la madera y el sonido del vidrio rompiéndose. Los espejos estallaron, reflejando rostros pálidos de quienes estaban atrapados en este horror. «Vámonos», gritó Andrés, corriendo hacia la puerta. «Esto se vuelve cada vez más peligroso. Debemos salir». «Ahora». Elena sintió el aliento en su garganta. «¿A dónde? ¿Cómo? Lodingo no se detendrá». La mirada desesperada de su madre la empujaba hacia la acción. «A la casa de Ana. Ella tiene el resto de la verdad», indicó Andrés, y la urgencia en su voz le dio un empujón a sus piernas. «Sí, eso es, a la casa de Ana», repitió su madre, pero Lodingo la interrumpió, levantando el medallón hacia ellos. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «Nadie se moverá. El poder está en mis manos». Pero en ese instante, la oscuridad del medallón se tornó en un resplandor, y Elena sintió una conexión. Como un destello de luz en su interior, supo que había que hacer algo. «Mamá, si este poder pertenece a nuestra familia, entonces debemos unirnos». «¿Unirnos?», Lodingo rió con desdén. «Es demasiado tarde para eso». Elena sintió que la esperanza chisporroteaba en su interior. «No, nunca es tarde». Miró a su madre y a Andrés, y en un instante de valentía extendieron sus manos hacia el medallón. Un torrente de luz brotó, inundando todo con energía. Lodingo permaneció inmóvil por un momento, y luego el terror se apoderó de su rostro. «¡No! ¿Qué están haciendo?». Su voz se tornaba más desesperada, como si supiera que había perdido el control. La luz creció, envolviendo a Elena y a su madre, creando un escudo alrededor de ellos. En un último esfuerzo, Elena gritó: «¡Ahora, unámonos!». Las manos se cerraron en un puño, y la energía se transformó en una explosión deslumbrante. Todo quedó en silencio. La luz se disipó, dejando a Elena y a su madre en el centro de una habitación vacía, mientras Lodingo desaparecía en la oscuridad como un eco distante. «¿Lo logramos?». La voz de su madre era un susurro, temerosa pero llena de esperanza. Elena observó a su alrededor, asimilando el momento. «Creo que sí. Pero, ¿y ahora?». La bárbara realidad de su familia aún pesaba sobre ellos. Había más secretos por descubrir, más verdades que revelar. Los recuerdos aún giraban, y el futuro era un lienzo en blanco. «Vamos a buscar a Ana. Tenemos que descubrir todo lo que nos espera», dijo su madre, mientras Elena asentía con determinación. Mientras se dirigían a la puerta, el cálido resplandor del amanecer comenzaba a asomar por la ventana. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Elena miró a su madre, llenando el ambiente con una cálida promesa. «Lo haremos juntas». Y mientras cruzaban el umbral, todo parecía posible. El futuro era incierto, pero el viaje apenas comenzaba. Ahora, estimado amigo, es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulse el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que te ha dejado sin aliento. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.